Si tus campañas de correo en frío no están generando respuestas, hay 4 opciones o 4 palancas que puedes utilizar para cambiar los resultados. Y el orden importa mucho más de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente empieza muchas veces por la palanca equivocada. O cambian la lista cuando tienen que cambiar la oferta, cambian la oferta cuando realmente tienen que cambiar la infraestructura, etc. La idea es que hoy podamos ver cuáles son esas 4 palancas en el orden exacto para que podamos identificar cada vez que tengamos un problema de nuestras campañas en correo en frío, cómo usarlas, cuál cambiar y enseguida cambiar los resultados que podemos tener. En conclusión, existen 4 palancas para mejorar nuestras campañas de correo en frío. La primera palanca es la oferta. Para mí la oferta y la lista, que es la segunda palanca, las palancas más fuertes o las más sólidas a la hora de cambiar resultados en nuestras campañas de correo en frío, según la experiencia que hemos tenido al correr nuestras campañas para los más de 25 clientes que estamos manejando a día de hoy. A veces la palanca de mayor impacto puede ser la oferta y muchas veces también puede ser la más subestimada. Existen 2 tipos de oferta o 2 tipos de generación de oferta que realmente te permiten entender si tu campaña va por buen camino o necesita realmente cambiar los resultados que tiene. El primer tipo de ofertas son ofertas que buscan la oportunidad. ¿Cuáles son este tipo de ofertas? Normalmente son las ofertas donde nosotros mencionamos un dolor, decimos cómo lo resolvemos, mostramos un caso de éxito y pedimos una llamada. Algo muy general. Por ejemplo, esto lo hacemos segmentando una lista. Si atacas el segmento de desarrollo de software o empresas de desarrollo de software, descargas toda la lista de empresas de desarrollo de software en tu región o resuelves el problema de estas empresas y le lanzas tu comunicación en la estructura que te estoy comentando. Normalmente estas ofertas dependen de que el prospecto tenga el problema activo en el momento en que tú los contactas o le llevas la solución, lo cual requiere que tengas un mayor volumen de envíos para poder generar una respuesta positiva. Es decir, vas a necesitar contactar muchas más personas para poder convertirlo en una reunión o en un interesado. Y existen 2 filtros. Normalmente durante este tipo de ofertas se tienen que superar 2 filtros específicos para poder llegar a la conversión, como por ejemplo si tienen el problema en el momento en que lo estás contactando y si te quieren a ti y a tu oferta. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, una empresa de staffing ofreciendo desarrolladores y supongamos que la oferta es que te los ofrece 30% más barato. En principio el prospecto tiene que parecerle interesante tu oferta, ese 30% más barato, y segundo, tiene que tener el problema de necesitar un desarrollador o lo que sea que puedes ofrecer en ese momento. El segundo tipo de ofertas son las ofertas que generan la oportunidad, es decir, que el prospecto ni siquiera sabe o puede no saber que tiene el problema y lo que haces es elevarle la oportunidad, elevarle el interés o el deseo para realmente entender qué es lo que tú haces y quizás comprar. Entonces estas crean el evento que genera el interés, bajan la barrera de entrada casi a cero y existe un solo filtro que realmente no es tan complicado de sobrepasar, que es: ¿quiero ver resultados? Sí, quiero ver resultados, pero con esta empresa que me está ofreciendo X o Y cosas, voy a ver resultados sin comprometer mucho de mi lado. Es decir, que si no funciona, pues no perdí demasiado. En ese sentido, un ejemplo de esta oferta puede ser: te doy acceso si resuelves un problema, por ejemplo, en el departamento de recursos humanos de una empresa. Le das acceso a 5 personas con tu plataforma. Si ofreces una plataforma, a esa plataforma 25 días gratis y te muestro los resultados. Quizás eso, que hay ofertas que nosotros hemos ofrecido, hemos creado y no les han costado mucho a nuestros clientes desarrollarlas y finalmente generan un impacto positivo porque acercan mucho más a ese prospecto al cierre. La pregunta es: ¿tu oferta está buscando o está generando la oportunidad en este momento? Si la está buscando, sería bueno identificar cómo podemos convertirla en una que genere la oportunidad. 2 conceptos técnicos que te van a ayudar a reformular la oferta que actualmente tienes puede ser el chunk up o el chunk down, que son 2 conceptos gringos que traemos nosotros como conceptos principales cuando queremos cambiar nuestras ofertas. En el chunk up nosotros vendemos el resultado y no la herramienta, no el mecanismo que nosotros hacemos, porque a veces la gente no quiere ver cómo lo haces, sino más bien el resultado que le vas a generar. Y el chunk down es básicamente un feature, una característica o una parte de tu servicio, de lo que sea que ofreces, que no ofrece tu competencia o que no lo tiene tu competencia y que realmente puede ser muy valioso para llegar a ese resultado final. Básicamente eso. Por ejemplo, si eres una agencia de posicionamiento SEO, no vamos a decir somos una agencia de posicionamiento SEO en Google, porque eso no va a tener respuesta. Lo que sí podemos decir es: somos expertos en aumentar tu revenue si eres un buffet legal. Entonces ahí estamos especificando que somos expertos en bufetes legales y segundo, que impactamos directamente el revenue con nuestras estrategias. El shutdown es lo que les dije ahorita, una característica específica de lo que sea que ofreces que es diferente a lo que ofrece tu competencia. Estas 2 técnicas son especialmente útiles cuando tenemos una oferta del tipo de buscar quién tiene la oportunidad a cambiarla para uno que genere la oportunidad, a una oferta que realmente genere la oportunidad. Ejemplos reales de cada tipo. Bueno, para eso
tenemos ejemplos de ofertas que generan la oportunidad, como por ejemplo un piloto de 3 semanas sin costo, un diagnóstico gratuito, decimos en el correo que vale $1.500 y se lo estamos regalando, un piloto de 30 días con métricas específicas que nosotros vamos a brindar y que luego de esas métricas cumplidas luego de ver esas métricas realizadas, entramos con vigencia en el contrato que tengo para ti, el contrato full que puedo ofrecer. Estos 3 tipos de ofertas, con esos ejemplos que están viendo a continuación, las hemos usado, las estamos utilizando actualmente, tienen un alto grado de conversión y sobre todo que acercan mucho el prospecto a la venta, aunque no parezca así inicialmente. Aquí lo que sucede es que eliminamos la barrera de confianza del prospecto, lo sentamos face to face y cuando ya están sentados frente al prospecto o sentados frente a la persona que les va a vender, todo el ambiente cambia y es mucho más fácil acercarlos a la venta. En cambio, hay propuestas que buscan la oportunidad donde, como les decía ahorita, tocan un dolor general, presentan la oferta, muestran un caso de estudio y venden o piden la llamada. Incluso muchas de las personas que desarrollan correos en frío no tienen esta estructura que muchas veces funciona sin la eficiencia de las otras que acabo de mencionar. El segundo aspecto fundamental es la lista. Y aquí en la lista tenemos varias variables con las que podemos jugar. La lista es el mensaje. Es decir, si tú tienes una lista demasiado grande o una lista de prospectos demasiado grande, tienes que tener una muy buena oferta para convertir como realmente convertiría una lista un poco más anichada, un poco más segmentada, de la cual tienes manejo, de la cual conoces bastante bien y puedes dejarle o puedes llevarle un mensaje súper puntual que sabes que va a convertir. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más segmentada esté tu lista, va a ser mucho más fácil construir el mensaje y mucho más fácil llevarlos a una reunión porque sabemos que va a ser relevante para ellos ese mensaje que vas a crear, porque es puntualmente para un sector de todo el universo de posibles contactos que puedes alcanzar. Entonces, para esto tenemos opciones como el tamaño de empleados, esa es muy básica, la tienen todas las bases de datos, pero hay otras mucho más específicas como la etapa de financiamiento. Esto te puede abrir una oportunidad porque una empresa con financiamiento tiene el recurso para invertir en X o Y solución. Cambios de roles recientes, que es, por ejemplo, si hay un director nuevo, pongamos el ejemplo, un director de tecnología nuevo que acaba de llegar a una nueva empresa, viene con nuevas ideas, viene a mostrar resultados y si tu solución es valiosa para ese nuevo director de tecnología, seguramente le va a hacer mucho sentido y va a decir sí, vamos por esta línea porque seguramente va a tener resultados y esto es lo que yo necesito en mi etapa inicial dentro de la empresa. Roles abiertos en la empresa, esta funciona muy bien para staffing, hay que saberla usar porque no puedes llegar con un mensaje genérico, ese mensaje genérico lo van a desechar, pero si tienes una buena investigación, por ejemplo, tienes acceso a la descripción del open job o del trabajo o de la vacante abierta y más bien redactas tu correo con base a la descripción específica de lo que necesitan, vas a aumentar tu grado de respuestas para esa campaña en particular. Esto funciona bien para staffing. Eventos del negocio, por ejemplo, si ofreces un ERP y acabas de descubrir a una constructora que tiene una obra nueva por empezar, entonces lo que puedes hacer es decirle, oye, en esta nueva obra que descubrí que vas a iniciar, tengo este ERP que te va a reducir los costos de contratación o los costos de operación en tanto por ciento. Y características técnicas únicas, como por ejemplo un cliente que manejamos actualmente que ataca directamente empresas con patentes. Lo que nosotros hicimos, o el trabajo más arduo de nosotros, fue identificar todas las empresas que tuviesen patentes activas y llevarles un mensaje de esta consultoría que ofrece nuestro cliente. Pues ya fue mucho más sencillo porque sabíamos que el target tenía la necesidad o por lo menos tiene una característica específica muy relevante para lo que soluciona el cliente, ya que ataca a clientes con compañías con patentes activas. La regla de oro que tenemos en la lista es: si tu mensaje no cambia con la segmentación no te está sirviendo de nada. La tercera palanca o el tercer pilar fundamental es el tema del volumen. Aquí el volumen es un poco relativo. ¿Por qué? Porque básicamente depende mucho del total de compañías que tú puedes alcanzar, del total de compañías a las que puedes ofrecerle tu solución, a las que logras identificar, a las que logras tener en una base de datos. Entonces, aquí si por ejemplo tenemos un escenario A donde tenemos un mercado pequeño, por ejemplo tenemos un total de empresas abordables de 10.000 empresas totales y tienes una respuesta positiva cada 2.000 contactos en la campaña inicial que enviaste, vas a tener solamente 5 respuestas positivas en toda la campaña. Entonces aquí no sirve aumentar el volumen o escalar el volumen o hacer ajustes en el volumen. ¿Por qué? Porque básicamente nos estamos dando cuenta de que necesitamos tener una mejor oferta. Aquí ya vamos discerniendo en dónde realmente necesitamos hacer los cambios. Necesitamos una mejor oferta para tener más interesados con menos contactos alcanzados. Entonces aquí la palanca nos damos cuenta que es la oferta. Y en el escenario B, cuando hay un mercado un poco más grande, ya es un poco menos relevante el que tengas una respuesta positiva cada 2.000 contactos. Porque si tienes un TAM o un tamaño de empresas abordables de más de 200.000 empresas posibles, una respuesta positiva cada 1.000 contactos o cada 2.000 contactos, pues vas a tener 50 respuestas positivas en el caso de 1.000 contactos al mes enviando a 50.000 contactos, por ejemplo. Entonces la conclusión aquí es que sí tendría sentido escalar el volumen porque puedes llegar hasta los 200.000 para alcanzar hasta 200 respuestas positivas en ese caso, que seguramente va a ser de mucha utilidad para el cliente. Entonces el volumen es relevante y el ver si es una palanca o no depende mucho del total de compañías a las que puedes alcanzar. El cuarto pilar o la cuarta palanca es la infraestructura. ¿Qué son la infraestructura? Básicamente son los dominios, ¿cierto? Los dominios de los inboxes o las bandejas
bandejas de entrada que utilizas para enviar tu correo o para enviar tu mensaje. Y muchas de esas campañas, al no tener una buena infraestructura, normalmente pueden aterrizar en los correos no deseados de tu cliente. Entonces, aquí la métrica que define si estamos utilizando una infraestructura adecuada o no es el total reply rate, el total de respuestas en general. Porque bueno, nosotros en principio no medimos la tasa de apertura, porque el medir la tasa de apertura degrada la entregabilidad. En varias pruebas que hemos hecho con las mismas características, las campañas que tienen o que rastrean la apertura tienen mejor tasa de respuestas y por lo tanto mejor tasa de respuestas positivas que las que no. Entonces, en ese sentido, el total reply es el que medimos o utilizamos para identificar si estamos teniendo problemas de infraestructura o no. Pero enseguida no nos vamos a infraestructura. Aquí lo que hacemos es que identificamos si el total reply está sobre el 2%, entonces la campaña está ok. Específicamente de infraestructura, porque si está en el 2% y no tiene respuestas de interesados, pues la campaña en general no está bien. Pero si está sobre el 2%, la infraestructura está funcionando bastante bien. Si está entre el 1.5 y el 2, pues está bien, no está excelente, pero está bien. Si está debajo del 1.5, lo que hay que hacer aquí es no enseguida cambiar la infraestructura, sino revisar la oferta. Si cambiamos la oferta y el reply rate sigue por debajo del 1.5%, ahí sí procedemos a cambiar la infraestructura. Esto suponiendo que estamos llegando al target adecuado, que tú estás súper seguro que esa es la segmentación o el tipo de compañía al que quieres llegar. Súper seguro de eso, cambiamos la oferta. El cambio de oferta no produce un cambio significativo, pasamos a la infraestructura. ¿Por qué el total reply y no solo positivos? ¿Por qué? Porque si ni siquiera te responden, no te interesa, probablemente, muy probablemente estás cayendo en spam o en promociones y no significa que tu oferta sea mala. En este caso puntual o particular, vemos por ejemplo la campaña donde después de contactar 1.351 leads, tenemos un reply muy bueno sobre el 2%, sobre el 4% incluso en este caso, una tasa de unsubscribes normal, un bounce controlado, el bounce normalmente es 2.5 máximo, y una tasa de interesados bastante buena. Entonces esta campaña viene funcionando por todas las líneas o por todas las verticales de manera adecuada. Oferta adecuada, infraestructura tanto en el 2% como en el límite del 2% en el bounce y superando el 2% del total reply, está funcionando bastante bien. Quiere decir que va avanzando de forma adecuada. Algo de la infraestructura que quiero dejarles por aquí solamente para conocimiento, y es que la infraestructura es básicamente los dominios que compramos para enviar los correos. Nosotros compramos dominios en Google que tienen cierta configuración y en Outlook que tienen otra configuración. Lo que hacemos muchas veces es hacer mix entre Google y Outlook en cada una de las campañas para que en esa diversificación identifiquemos cuáles son las tasas de respuesta, cuál campaña funciona más para qué nicho, etc. No siempre ponemos los huevos en una sola canasta cuando tiene que ver con infraestructura, porque necesitamos medir el impacto de cada uno de los email service providers o los proveedores de dominios y cómo están funcionando con respecto a los resultados de la campaña. Entonces, lo que les decía ahorita, lanzamos campaña, total reply el 0.8%, está por debajo del mínimo del 1.5%, optimizamos la oferta, si sigue así, mejoramos la segmentación, en caso tal de que la segmentación esté adecuada, y si luego de esto el total reply no supera el 1.5%, el problema no es la oferta, sino la infraestructura como tal. Resumen de las 4 palancas: primero, el tema de la oferta, hay que identificar si tu oferta busca o genera la oportunidad, la lista, estamos segmentando solamente por industria o estamos utilizando señales de compra relevantes, volumen, tu mercado está listo para escalar o realmente es un tema de oferta, de lista y mensaje que se tiene que cambiar. La infraestructura, como lo vimos anteriormente, la métrica principal es el total reply para poder hacer los cambios pertinentes. Esta es la diferencia entre campañas que generan reuniones consistentemente y otras que viven frustradas sin saber qué necesitan cambiar para tener esos resultados.